Entonces vamos a Loquendo City, ¿no? Eso dijo Jason. Entonces porque el GPS me marca que vamos a Tamaulipas. Ups, me equivoqué chicos. Eres un estúpido, estás peor que el asistente del artístico. Eres un gilipollas tocinazo, deberías desaparecer, quizá donde terminemos ahora. ¿Dónde mierda estamos, tocinazo? Todo es tu culpa, maldito sopenco. Perdón chicos, no era mi intención, lo siento de verdad. No me interesa, muere soplapollas. Los odio a todos, no me entienden. Perdón por todo, tocinazo, al final sí llegamos su bastardo. No les dije chicos. Espera un momento, ¿quién era el conductor? Está bonito. Guayuan. Han pasado 7 años desde la historia que les contaré, quizás no me crean, pero es tan cierto como el aire que respiro. Mi nombre es Gabriel, en ese entonces tenía 13 años, mi familia estaba preocupada por la desaparición de mi hermano, era irónico, ya que mi padre era detective, pero nunca lo pudieron encontrar. Un día como cualquier otro empecé a hurgar en las pertenencias de mi padre, como solía hacer, lo que me extrañó fue que en vez de cosas aburridas de detective, vi un disco de Rayman Rabbids 2, emocionado pensé que era un regalo para mí, así que me lo llevé sin rechistar. Emocionado me senté preparado para jugar, conecté mi confiada Wii, encendí mi Wiimote en Plus Inside. Inserté el disco, emocionado por lo que depararía, instantáneamente noté que en la pantalla inicial en vez de aparecer las clásicas carátulas y video, solo aparecía un disco gris. Al apretar el icono, en vez de un video y audio, como cualquier disco, solo aparecía una pantalla en negro y se escuchaba una voz diciendo una sucesión de números. Al momento no lo comprendí, y solo pensé que mi padre había comprado un juego pirata, pero en el fondo seguía siendo el mismo juego, lo cual era lo que me interesaba. Al final abrí el juego. Al inicio saltó la clásica cutscene de cualquier juego, pero esta me perturbó de especial manera. Al inicio de la cinemática se veía una transmisión de televisión, más específicamente un noticiero, donde la presentadora estaba en un edificio, llegaban Rabbids, y la empujaron por el edificio. No había música de acompañamiento, solo los gritos de la señorita, la pantalla se fue a negro y aparecieron unas coordenadas y fecha, la cinemática continuó después de eso. Rayman se veía preocupado, realmente angustiado, intentando infiltrarse en la base de los Rabbids. Se puede ver a los Rabbids extrañamente callados y sonriendo sádicamente. Al mirar por la ventana Rayman pudo ver una pantalla con Globox como protagonista. En este Globox estaba llorando y pidiendo ayuda desesperadamente. Los Rabbids reían a carcajadas, mientras Rayman lloraba. Después lo demás pasaba normalmente, excepto que los Rabbids en vez de dejar pasar a Rayman, estos lo encuentran y la cutscene acaba. Al entrar, solo me daba una opción, era jugar al modo denominado viajes, el primero y el único que me dejaba jugar, Norteamérica. Los minijuegos eran bastante normales, solo noté la ausencia de música y exceso de dificultad, exceptuando por el último, que en reemplazo del clásico minijuego de tocar música, este fue reemplazado por el minijuego del hospital, donde salchichean un Rabbid hasta que se desmaya, pero en vez de esto, las salchichas fueron reemplazadas por bates, y en vez de desmayarse, el pobre Rabbid terminó muerto. La pantalla se fue a negro y aparecieron unas coordenadas, acompañadas de unos gritos. Esto picó mi curiosidad e ingresando las coordenadas en Google Maps fui a ver de qué se trataba.
Al llegar a la locación, era un hospital abandonado. Entrando a la recepción noté algo, un olor extraño. Fui de donde provenía y encontré una foto de una señora sonriente y al lado de la foto, un bate ensangrentado, tal y como en el videojuego. Pensé que todo esto era una broma de muy mal gusto, pero la curiosidad me mataba y decidí continuar, ignorando las consecuencias. Con el espíritu investigador que heredé de mi padre, ingresé las anteriores dos coordenadas que noté en el juego, la primera en la home screen y la segunda en la cinemática inicial. Al ingresarlas noté que estaba lejos de mi zona residencial. Afortunadamente un amigo mío vivía cerca de ellas y lo envié con el pretexto de que le pagaría. Mi amigo al día siguiente no me quería ni mirar a los ojos, solo me mostró lo que encontró. Primero, la de la pantalla de inicio, solo era una foto en negro, pero estaba llena de sangre. La de la cinemática, estaba pegada en la pared de un edificio, era una foto de una persona cayendo por el edificio y un recorte de un periódico donde se veía una noticia acerca de que alguien murió en ese lugar. Desde ese día mi amigo, Daniel, dejó de hablarme. Esa misma tarde volví a abrir el juego, sabiendo que estaba solo en esta investigación. Ahora se había desbloqueado otro continente, Europa. Lo único extraño de este continente fue que se intercambió el primer minijuego por el último. Pero este era mucho más extraño. El original se trataba de dar pociones a Rayman y hacer que su aspecto cambie. La versión que me tocó jugar era macabra y se notaba críptica. Solo se podía ver a Globox en una silla atrapado. Cada vez que intentaba interactuar con alguna de las pociones, el juego se colgaba, teniendo que desconectar la consola y reconectar para poder seguir. Descubrí que la manera de pasarlo era solo dejando que se acabe el tiempo. En ese momento Globox pegaba un grito y el minijuego terminaba. La pantalla se fue a negro y se mostró un número de teléfono. Intenté escribirle, pero no contestó. Al llamarlo, fue otra historia. Me contestaron y se podían escuchar muchas personas riéndose y alguien de fondo pidiendo ayuda desesperadamente, seguido de unos estruendos, y cortaron la llamada. Se empezaba a hacer tarde, pero estaba demasiado intrigado como para poder dormir. Decidí saltar directo al próximo continente, Asia. En este caso el cuarto minijuego fue reemplazado por el sexto, el clásico minijuego de tirarle basura a un profesor e intentar que no te descubran, solo que en este caso solo estaba Rayman en la sala de clases y el profesor siempre volteado mirándolo. La habitación estaba oscura y se veía deteriorada. Se ganaban puntos no haciendo nada, quedándose quieto. Si tirabas basura perdías puntos y el profesor te golpeaba con un ladrillo, y te quedabas tirado hasta el fin del minijuego. Esta vez al terminar el minijuego, el juego se colgó y tuve que apagar y encender la Wii. Al entrar a la pantalla principal, se vio que un correo había llegado a la consola. Al abrirlo, se podía leer: "Felicidades, cada vez te acercas más a la verdad", y una serie de coordenadas y otros números que no podía comprender. Al ingresarlas a Google Maps, me llevó a mi escuela. En la entrada de esta había un USB. Al conectarlo a mi computadora se apreció un video, donde se veía a alguien siendo asesinado a base de ladrillazos, solo que estaba tapada la persona víctima. Esto me perturbó de sobremanera, pero desgraciadamente estaba demasiado metido en este misterio, y quería ver la conclusión de todo. El próximo continente era Sudamérica. En este caso, todo fue normal. Lo que me pareció extraño, ¿acaso todo fue una broma? No creo.
Los vídeos, las fotos, todo era demasiado real, quizá todo se había acabado, quizá eso quería escuchar, pero en realidad sabía que no sería así. Aunque me sirvió para calmarme y analizar de mejor manera este caso. Ahora más calmado agarré el Wiimote en Plus Inside, sujete mi nunchuk con fuerza, y cliqué el último continente. Los trópicos. Al iniciar, el único minijuego distinto fue el de cavar. En este minijuego solo se podía ver a Rayman totalmente solo cavando. Cuando terminaba de cavar se podía ver que encontraba algo y se sorprendió. El juego no mostró lo que era, pero Rayman hizo la cara más perturbada que he visto en cualquier videojuego. Al terminar el juego, salieron las últimas coordenadas, con una pequeña recomendación. Lleva una pala, deduje que tendría que cavar, mi arma de valor y fui hacia mi destino. En el agujero pude encontrar una caja, dentro de esta había un pendrive, tenía anotado. La verdad, junto con una carta, la que decía conéctalo a tu Wii, esta es la última pieza del puzzle, mis manos temblaban, pero estaba decidido a llegar al fondo de esto. Llegué directo a mi casa a jugar, esta vez no dudé, metí el pendrive a mi consola y automáticamente se abrió Rayman Rabbids 2, se había añadido un nuevo mundo, solo que esta vez no era un continente, era mi ciudad, en el icono se podía ver una casa igual a la mía, y había solo un minijuego, este se llamaba Salva a Globox. Se me puso la piel de gallina, ¿acaso el juego sabía quién soy? Esto hizo que el estómago se me revolviera, ingresé al minijuego, pero me saltó una advertencia, si pierdes, Globox se irá para siempre. Si ganas, recuperarás al querido Globox, ¿deseas proseguir? Me daba dos opciones, sí. O dejar a Globox morir. Me dispuse a jugar, el minijuego era extrañamente fácil, solo había que disparar con sopapos a Rabbids que intentaban acercarse a Globox, pero yo estaba muy nervioso, mis manos tiritaban, creo que estaba sufriendo un ataque de pánico, empezaron a aparecer muchos Rabbids, y mis reflejos no estaban respondiendo como quería. Desgraciadamente los Rabbids alcanzaron a Globox, este fue asesinado de manera muy grotesca, y Globox murió de manera silenciosa y dolorosa. En un momento flasheó la foto de alguien en la pantalla, pero no logré distinguir quién era, me parecía conocido, fue tan poco tiempo que no pude pensar en ello más, y finalmente aparecieron unas coordenadas, estaban en un parque muy cerca de mi casa, esto me aterrorizó y apagué el juego, para acto seguido llamar a la policía y contarles todo. 7 años después, en la actualidad, la policía no ha empezado la investigación, a veces me sorprende lo mal que puede funcionar la justicia. Arrestaron a mi padre por descuidar cosas para un caso importantísimo, le dieron varios cargos, todos fueron mi culpa por hurgar en cosas de mi padre, al parecer todo esto correspondía a un asesino suelto y que nunca encontraron, ahora después de tantos años, siento que debo cerrar este capítulo de mi vida, iré a las coordenadas que mostraba el último minijuego, al maldito parte que me hizo volverme absolutamente loco. Al llegar tuve que investigar un poco la zona, no parecía haber nada, después de un tiempo me percaté que en una esquina lejana casi al final del parque, había una pequeña cruz hecha con palos, todo rodeado de grandes y frondosos árboles, había una carta que solo decía, fin del juego. Finalmente me armé de valor y cavé hacia abajo, encontrando un cadáver, mi piel se erizó y quise salir corriendo, pero al lado de este había una foto, y una cédula de identidad, pensé que todo esto sería clave para resolver este caso y decirle a la policía, pero mirándolo mejor.
No puede ser, se parece a mi hermano, Rafael. La foto fue segundos antes de ser asesinado, un lugar extrañamente parecido al del minijuego de Globox, rodeado de personas con máscara de conejo y capuchas, con armas en las manos. La cédula pertenecía a él. En ese momento me desmayé, pero al despertar me di cuenta que el cadáver ya no estaba, de hecho estaba en comisaría, y me inculparon por el asesinato de mi hermano. Escribo esto antes del juicio que me depara, creo que no podré salir de esta. ¿Qué haces aquí, Wario Man? Está bonito. ¿Eres el alcalde de Loquendo City? Está bien culero. ¿No te gusta ser alcalde? Es que no está siendo sincero. Reserve un apartamento, vamos. Ok, estúpido. Mierda, se me quedó mi asistente en casa, ¿qué haré ahora? Ese bueno para nada le gustan los palitos de ajo sin ajo, no vale la pena traerlo. Bueno, ya llegamos, ahora hay que hacerse un Yumanji. Antes de acabar, suscríbanse para más creepis, denle like y a la campanita. Gracias por ver, chicos. Hasta la próxima.